estamos no solo frente a una decisión arbitraria, sino además políticamente muy torpe, muy torpe. En la comunicación estamos en estos momentos con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Doctor Maldonado, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señor Paredes. Mucho gusto de saludarlo. Buenos días. ¿Cuál es su apreciación que se da en torno a este caso del señor Daniel Soria, el procurador general del Estado, hoy suspendido por esta comisión ad hoc del Ministerio de Justicia? Bueno, comparto plenamente el análisis contenido en la presentación del tema. Esta decisión luce claramente como una decisión arbitraria y está gobernada no por propósitos de construcción y fortalecimiento institucional, sino por la lamentable el lamentable efecto de una intervención correcta hecha por el Procurador General del Estado de solicitar información respecto de un hecho grave que involucra al hermano de la presidenta. Y nuevamente estamos, como usted bien lo dijo, en un escenario muy parecido al de el señor Castillo, cuando a través de su entonces ministro de Justicia pretendieron hacer lo mismo, de tal manera que yo creo que estamos muy mal, estamos en un escenario en el cual hay destrucción de institucionalidad, y en este caso por medio de destituir, seguramente eso ocurrirá, al Procurador General del Estado y nombrar a alguien ad hoc a los intereses del gobierno de la señora Boluarte. Entonces yo creo que este hecho hay que condenarlo y hay que repudiarlo de manera muy clara y drástica, ¿no? Sin embargo, el sustento que se da en esas decisiones son por informes de la Contraloría General de la República, que cuestiona su designación en el periodo de interregno parlamentario en Martín Vizcarra, y también porque la fiscal de la Nación le abrió proceso a Martín Vizcarra, el expresidente que designó a Daniel Soria, por cuanto su designación por parte de Martín Vizcarra, el expresidente, carecía de informe técnico o de un informe legal de asesoría jurídica del Ministerio de Justicia. Y ante ello, entonces, habría un procurador irregular o ilegal. Sí, mire, usan el mismo, como usted mismo ha señalado, ¿no? Exactamente el mismo argumento que pretendió usarse en el gobierno del presidente Castillo para buscar la destitución del señor Soria. Mire, acá son muy importantes las intenciones. En efecto, pueden haber temas de discusión institucional, pero cuando se hace con un propósito constructivo no se llega a esta conclusión. Pueden haber cuestionamientos a la forma como se designó al Procurador General Soria, pero acá es muy importante destacar el enfoque y la intención con lo que se hace tanto uso del informe de la Contraloría General de la República como la decisión que se adopta frente a Soria. Yo creo que ya no está en la discusión el contenido, o ya no está siquiera en la base de la discusión ahora en este momento que hablamos, el contenido del informe de la Contraloría General de la República. Se está usando ese informe de la Contraloría General de la República para lograr el efecto de una decisión que es claramente arbitraria, una decisión sustentada en el hecho de que a la señora presidenta no le gustó que el Procurador General pida información sobre la intervención indebida, si no ilegal, de su hermano en estos asuntos de carácter público, repitiendo el mismo patrón de la familia del señor Castillo cuando estaba en el poder. De tal manera que estamos en un escenario de regresión institucional clarísimo, donde vemos que a un gobierno actuando de manera torpe, porque además de arbitraria esta decisión, es una decisión torpe, que simplemente va a sumarse a la suma de hechos que generan desconfianza y desagrado a la población. La desaprobación del gobierno, como sabemos, es altísima, y si no similar a la del Congreso, y si se sigue
adoptando este tipo de medidas, bueno, esa desaprobación va a ir creciendo de manera exponencial. Claro, De tal manera que estamos no solo frente a una decisión arbitraria, sino además políticamente muy torpe, muy torpe. claro, y doctor Maldonado, pero esa situación se veía venir, creo yo. No sé si podemos compartir ese punto de vista. Desde el momento que Martín Vizcarra regresara en el tiempo para conocer el génesis de cómo Soria fue designado en el cargo, cómo se creó ese cargo, desde el momento que Martín Vizcarra toma la decisión como presidente que solamente sea el Procurador General del Estado quien lo denuncie a un mandatario, entonces ya se precarizó la función de los procuradores. Procurador incómodo al poder, inmediatamente y buscarla sin razón, comenzar a deshojar lo que hay dentro del escalafón para comenzar a denunciarlo, procesarlo o suspenderlo. No me gusta este procurador, que es el único que puede denunciarme, y lo voy a motivar para que lo separen. Mientras me sea funcionalmente servible, lo voy a mantener. Cosa que pasó, por ejemplo, con Vizcarra. Porque Soria, en el periodo de Vizcarra, nunca denunció. Y era genial la relación, la convivencia entre la Procuraduría General y Palacio de Gobierno. Llega Pedro Castillo y la situación se trastoca por completo porque allí se comienza a denunciar. Esto ya se veía venir con la forma como se reorganizó la función de la Procuraduría. Sí, es correcto, yo creo, su análisis. Mire, pero debemos señalar que con todos sus efectos y limitaciones, la creación, empezando, ¿no?, con la creación institucional de la Procuraduría General del Estado, representó un avance respecto de lo que había antes en un sistema disperso de defensa jurídica del Estado, sin orden, etcétera. La ley que crea la Procuraduría y el reglamento son realmente instrumentos importantes porque establecen una serie de funciones muy relevantes. Ahora, habría sido deseable que la designación que hizo la ministra de entonces, que ha salido hace poco, hace unos días, en una entrevista a hacer la defensa de la designación del señor Soria, la señora Ana Teresa Revilla, hubiese hecho una designación mucho más objetiva, mucho más consistente con lo que se requería respecto de un Procurador General del Estado. A pesar de esa defensa, claramente yo creo que esa designación careció de un concurso público que en primer lugar estableciese los estándares que se requerían para designar, hacer la designación de un Procurador General del Estado, y en segundo lugar se designase una persona con una experiencia específica ad hoc. Bueno, pero esa ya no es la discusión. Esto se dice que el hubiera es el verbo perdido del el tiempo perdido del verbo haber. La discusión ya no es esa. El gobierno de la señora Boluarte, como hizo el gobierno del señor Castillo, como hizo el gobierno golpista del señor Merino, pretendieron destituir al señor Soria, no porque querían una institución de la Procuraduría General del Estado más sólida, más fuerte, que hiciera su trabajo con mayor rigor y con una acción más eficiente. No, sino por las razones que usted explica. O sea, para tener a un genuflexo, a un parásito ahí sentado que hiciera lo que el gobierno quería que se hiciera. Tal como pasó con Castillo. Los sucesores de Soria, mientras Soria no recuperó su puesto mediante la acción de amparo, fueron así, fueron personajes totalmente sumisos a la voluntad del gobierno del señor Castillo, que era lo que quería el señor Castillo, pero que era también lo que quería el gobierno del señor Merino, cuando se presentó en el Ministerio de Justicia la reemplazante de Soria y estuvo a punto de asumir el cargo y no pudo hacerlo porque la sociedad civil se tumbó al gobierno de Merino. Claro. Pero eso está pasando también con el gobierno de la señora Boluarte. Pero, doctor Maldonado, y pasará con otros gobiernos. El procurador que no me guste, como yo tengo el poder de designarlo, lo voy a remover, voy a comenzar a rebuscarlo de qué forma lo saco. Si bien es cierto, hay algo que debió haber hecho, pero que no se hizo. Pero la discusión siempre va a ser de aquí en adelante si se designa un procurador y que golpea al poder político que lo designó, que lo quieran remover. ¿Cómo blindar este cargo tan importante? ¿Qué cosa tenemos que hacer de aquí en adelante y aprender como lección en materia de investigación del alto poder que concentra en el Palacio de Gobierno para que el procurador no sea removido o quien ejerza la función tenga la libertad, la autonomía para hacer la defensa jurídica del Estado? Mire, claramente el problema no son las normas jurídicas, porque
con todas sus limitaciones, reitero, la norma jurídica de creación de la Procuraduría General del Estado y sus reglamentos son más que correctas, están bien, o sea, seguramente hay cosas que agregar a partir de la experiencia, la creación, que uno aprende en el camino, pero la estructura normativa, la arquitectura está bien. El problema son los gobiernos, lo que tenemos que hacer son elegir gobiernos verdaderamente democráticos. Y también, digámoslo con coherencia, en esa virtud debemos ser fuertes en exigir la salida de los gobiernos que no son democráticos. Y en este caso, claramente la señora Boluarte ha perdido rumbo hace tiempo. Y yo creo que su permanencia en el poder es inconsistente con el régimen democrático y con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Ese es el tema de fondo. Mientras tengamos gobiernos de esta naturaleza, de este jaez, van a haber siempre esos problemas. Tenemos que elegir gobernantes que tengan virtudes democráticas y que quieran fortalecer el Estado de Derecho y no satisfacer sus caprichos y pequeñas ambiciones personales que nada tienen que ver con la historia de la República y con el futuro de este país. Esa es la verdad. Ya, y un poco regresando al tema Soria Luján para poder cerrar la conversación, la entrevista a doctor Maldonado. ¿Tiene asidero una suspensión pese a que el Poder Judicial ya lo respaldó en su oportunidad para que lo restituyan en el cargo del que fue removido por Pedro Castillo? Si es una cosa como si se conociera, no soy jurídico y acláreme por favor, como si fuera un tema juzgado, ¿por qué retomar y por qué suspenderlo bajo la misma motivación que en su momento se hizo, pero que el Poder Judicial terminó respaldando al afectado? Doctor Maldonado. Vamos a retomar la comunicación en estos momentos. Ahí estamos, doctor, lo escuchamos, lo escuchamos. Sí. Gracias. No, le escucho cortado, pero creo que entendí básicamente su pregunta. Sí, por eso es que es una decisión muy torpe, porque precisamente bajo las mismas premisas que ya fueron sometidas a control jurisdiccional, con el resultado de que el Poder Judicial le terminó dando la razón al señor Soria, están buscando destituirlo, pero haciéndolo con una pequeña variación en la táctica, o sea, suspendiéndolo por 15 días, pero al final va a ser el mismo. El resultado va a ser exactamente igual, va a ser buscar su destitución. Y esto va nuevamente a ser sometido a consideración del Poder Judicial. El Poder Judicial reiterará su posición porque no puede ser incoherente, por lo menos el Poder Judicial hasta el momento en el país, más allá de sus efectos, está actuando bien, y bueno, repondrá al señor Soria en el cargo, con lo cual el gobierno nuevamente quedará en el más grande ridículo, como pasó exactamente con el pobre gobierno del señor Castillo. Bien, eso va a pasar. Muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen fin de semana. Gracias, señor Paredes. Buenos días. Buenos días.